poquito más de solución y que se sienta más movimiento y más activo hacia el paciente. Entonces, la verdad que pues esperando aprender mucho también de mi parte y con la mejor disposición de escucharla. Muchas gracias y bienvenida. Excelente. Gracias, Gaby. Gracias por compartir. ¿Algún otro más quisiera compartir antes de ir al tema? Bueno. Estamos dormidos. Sí, pues está bien. ¿Saben? Andan por ahí, a ver, espérame, ya me preocuparon. Que levanten la mano, que digan presente. Sí, mira, está ya se asomó. Muy bien. Pero ella prometió ser más silenciosa en las sesiones. Muy bien, excelente. También es bueno. Siempre participa mucho. Ok. Nada más, a veces nos falla, nos falla la señal. Pues quiero saber si Arturo y Rodo, si están ahí. Sí, presente. Ah, está Arturo, bien. Y Rodo está, mira, ya lo vimos. No, sí, todos estamos bien. Adelante. Muy bien. Bueno, pues antes de ir directo al tema, quisiera como compartirles un poco de mi experiencia bajo este modelo. Ahorita que escuchaba como sus expectativas, recordé como esos primeros momentos de experiencia clínica que pude haber tenido y como estas ideas que siempre rondan como en la mente de primero cuando llegue el paciente es qué me va a traer y qué va a decir, seré capaz de responder a lo que necesita. Luego en un segundo punto, ya en las siguientes sesiones es va a venir, va a continuar su proceso. Y bueno, ya de ahí se desprenden como muchas otras como reflexiones sobre qué es lo que le puede ayudar más, qué técnicas funcionarían o le ayudarían a resolver mucho más rápido la situación que llevó a terapia. Entonces, creo que son preguntas que a pesar de que quizás son como más conscientes cuando vamos iniciando la clínica, también es muy valioso que las tengamos independientemente del tiempo que hemos desarrollado. También Atsiri mencionaba algo que quisiera retomar y es el no solo aplicar esto de pronto como a la terapia, ¿no? Sino a la vida cotidiana. Les puedo compartir que dentro de mi experiencia, aunque siempre he estado como sumergida en la práctica clínica, también me he enfocado mucho en la parte educativa. Y entonces es increíble cómo al final muchas de estas técnicas, incluso algunas que podemos ver hoy, se pueden aplicar en otros contextos. Entonces, saber que en un grupo, en un taller, en una sesión individual o lo mismo si es una sesión familiar, pueden ustedes aplicarlo o incluso esas preguntas que a veces hasta hacerlas nosotros mismos nos pueden ayudar como a tener conclusiones distintas. Evidentemente no estoy sugiriendo que nos demos como terapia nosotros mismos, siempre es bueno como escuchar el consejo de alguien más, pero realmente creo que esto puede tener 1,000,000 de aplicaciones que ustedes puedan como encontrar. Entonces, es parte de lo que quería como compartirles ahora. Y bueno, pues comencemos entonces con el tema. Voy a compartir la pantalla. Ok. Emanuel, parece que está inhabilitado, entonces si me ayudas tú a compartir la presentación. O habilitar para que pueda hacerlo yo. ¿Qué tal el uso de las tecnologías? Bueno, hemos tenido que hacerlo todos como muy rápido. No sé ustedes cuál es su experiencia, pero
Pero bueno, en mi caso ya antes hacía como algunas sesiones en línea o en trabajo bueno, como les decía, he combinado la parte clínica y la parte educativa. Entonces la parte clínica pues obviamente es en el consultorio, la parte educativa es en otra organización, esta se llama Children International. Entonces ahí es donde coordino programas educativos y apoyos educativos financieros. Entonces, ahí como es una asociación que tiene presencia en este y en otros países, hemos tenido que utilizar ya desde antes estas herramientas, pero les comparto que ahora en este tiempo lo hemos tenido que aprender como en la práctica y volando. Hay muchas cosas que quizá yo todavía no dominaba y entonces aún sigo aprendiendo, así que ese antecedente es como a estas pequeñas cuestiones técnicas que estamos resolviendo ahora. A ver, según yo ya te mandé. Ya puedes, según yo. A ver si es cierto. Sí, ahí ya lo deben ver, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya lo Muy vemos. bien, Sí, se ve sin problemas. muy bien. Gracias. Vale. Bueno, entonces ya hablábamos un poquito del primer tema que vamos a estar abordando ahora y que son las técnicas de mantenimiento. Tal cual, a lo que se refieren estas técnicas de mantenimiento va a ser como a estas intervenciones que nosotros vamos a estar realizando en las sesiones subsecuentes. Es decir, que podemos nosotros utilizar en cuanto a preguntas, en cuanto a intervenciones con nuestros pacientes, para que estas sesiones puedan tener como una parte constructiva y no se convierta como en una sesión más de diálogo solo abierto y tratando como de obtener ahí como información necesaria, sino que vamos a ir focalizando para que esto ya desde la segunda o tercera o sesiones subsecuentes vayamos pudiendo como ir enfocándonos como marca el modelo en las soluciones. Entonces va a haber como diferentes técnicas, algunas serán enfocadas a las mejorías, pero también hay otras que se refieren a prevenir las recaídas o incluso podríamos como medio propiciarlas para poder aprender de ellas. Pero bueno, ya lo mencionaremos más adelante. Entonces, teniendo claro que una de las cosas que podemos hacer en las sesiones subsecuentes va a ser las preguntas de mejoría. Entonces, las vamos a identificar como esta conversación que nosotros vamos a tener con nuestro cliente o nuestro paciente al principio de las sesiones subsecuentes y que van a explorar los cambios que ha habido hasta el momento. Entonces, en ocasiones, cuando nosotros estamos frente a los pacientes, podemos abrir tal cual como el diálogo referente a qué ha ido mejor en los últimos días, pero claro que tenemos como dos vertientes o dos posibles respuestas de parte de nuestros clientes, ¿no? Podrían compartirnos qué ha ido mejor, pero también por otro lado podrían decirnos lo que no ha ido para nada bien y que los tiene cansados y que necesitan comunicar en ese momento. Entonces, frente a estos dos panoramas que podemos encontrar con un cliente o con un paciente que es subsecuente, nosotros tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar para intervenir. Entonces, a través de preguntas de mejoría, nosotros, como les decía, podemos identificar y maximizar lo que son los cambios positivos, o también podemos deconstruir el relato que nuestro cliente da cuando no hay mejorías. Es decir, llega ahí, la verdad es que, no sé, pensemos en una familia y la hija adolescente Leti sigue teniendo el cuarto hecho un desastre y no atiende a las indicaciones que le damos, entonces ya intentamos mil cosas y no cambia. Entonces tenemos un relato que continúa como muy apegado a la queja. En ese sentido, lo que sugiere la teoría es que nosotros podamos hacer una deconstrucción de ese relato inicial para poder como empezar a poner el ojo en cuestiones diferentes
a lo que el relato en sí mismo nos está diciendo. ¿Cuáles van a ser los objetivos de estas intervenciones en preguntas de mejoría? Bueno, primero, buscar la ruta más corta para identificar qué es lo que ha ido mejor. Y segundo, dar al cliente o transmitir al cliente esta posición de esperanza o de expectativas de que está ocurriendo o va a ocurrir algo mejor. Y ustedes saben que el tener este enfoque como orientado a lo que va mejor o a lo que puede ir mejor es como una motivación que va a ayudar, uno, a adherir al tratamiento y dos, a tener como una mayor disposición a todo lo que tenemos que ir haciendo, para llegar a ese cambio que se ha planteado como una meta y que ustedes ya vieron en sesiones anteriores. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos aplicar estas técnicas de mantenimiento? ¿Quién me ayuda a leer? Yo le ayudo. Adelante, Arturo. Ok. Procedimiento. Pregunta de apertura. ¿Qué va mejor? ¿Qué va mejor desde la última vez que nos vimos? ¿Qué va un poquito mejor? Si los clientes identifican mejorías, se trabajan como en la secuencia de cambio pretratamiento. De construcción, si la primera respuesta del cliente es negativo. Ok, muchas gracias. Entonces, si se fijan, aquí tenemos ya los dos como caminos o las dos opciones de las que hablábamos nosotros hace unos instantes. Es decir, si el paciente es capaz de identificar cómo van las mejorías, entonces lo que vamos es indagar un poquito más sobre eso que lleva como mejoría. Y en el caso negativo, lo que vamos a hacer es deconstruir. ¿Ustedes cómo entienden este término de deconstruir? Deconstruir no sería como hacerle romper, bueno, como que quitarle la vela de lo que estaba viendo para que vea otra parte de lo que está viviendo esa persona. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Qué implicará el hacer una deconstrucción? Bueno, me puedo imaginar que sería como replantear como el problema del paciente. No sé, por lo que comentas, si la primera respuesta del cliente es negativa, como replantearla como para que lo vea pues de esta parte positiva o diferente. Correcto, muy bien. Gracias a ambos por su intervención. Realmente están muy claros en el objetivo, la parte central. Entonces, vamos a dar por caso que nuestro cliente llega identificando algunas mejorías, es decir, se fue después de la primera sesión y entonces ahora tiene algunas cosas positivas que mencionar. Es muy importante que ustedes como terapeutas en este enfoque puedan ser como directivos de alguna manera, porque este modelo tampoco es como que se caracterice por ser como alguno como muy como cerrado o específico, pero sí guiar la conversación de una manera que sea constructiva. Entonces, desde que recibimos a nuestro paciente, es muy importante que aquí hay como una recomendación como muy importante y es la actitud que vamos a tener al recibirlo. En esta actitud nosotros debemos estar realmente curiosos por saber qué es lo bueno que le pasó a nuestro paciente o a nuestro cliente durante las últimas días o semanas, de acuerdo al tiempo que lo hayamos visto la vez anterior. Y entonces no es dar por hecho que a este paciente luego llega y se va directo a la queja, sino confiar en que tiene algo que va un poquito mejor y que nos puede compartir. Entonces, evidentemente, después del diálogo que podemos
como entablar con respecto al saludo y cuestiones como de inicio, como social, hay que ir como a este tipo de preguntas que vienen aquí en esta diapositiva, ¿no? A ver, y entonces, Arturo, cuéntame qué va mejor, ¿no? O Gaby, ¿qué va mejor o qué sucedió mejor desde la última vez que nos vimos? Y entonces a partir de ahí explorar. Es probable que nos cuente como algunas cosas que observó diferente, incluso esas pueden ser como algunas preguntas. Oye, ¿qué viste que pudo haber sido aunque sea un poquito diferente de la última vez que nos vimos al día de hoy? Y entonces vamos a intentar como poner bajo la lupa estas mejorías de las que nos hable y entonces hay que intentar como descubrir mucho más profundamente qué es lo que tuvo que hacer el paciente o qué es lo que tuvo que ocurrir alrededor para llegar a esa mejoría. Pensemos que un paciente que tiene como ansiedad, le preguntamos qué va mejor y nos dice, no, es que pues seguí teniendo algunas crisis. Bueno, pero cuéntame qué fue un poquito mejor de la última vez que nos vimos y quizá diga, bueno, el martes pude salir de mi casa y tomar el camión sin sentirme tan angustiada. O logré trasladarme y no tuve ninguna crisis durante el camino. Y entonces ahí ya tenemos dentro de nuestras preguntas de apertura material que habla de un cambio. Y entonces aquí nos dice que nosotros podemos trabajar con las secuencias de cambio pretratamiento. ¿Se acuerdan de esas intervenciones? ¿Tienen ahí a la mano su manual? ¿Sí? Es pregunta de examen. Sí, es repaso, sorpresa. ¿De cuál, perdón? Yo no escuché bien. ¿De cuál técnica o de qué era, perdón? Las secuencias de cambio pretratamiento. Las que son de los 12 pasos. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Son los 12 pasos? No son los 12 pasos. Les voy a dar una pista en el capítulo de Buscando Excepciones. Uh-huh. El capítulo de Impulsar el Cambio. Buscando Excepciones. Ese es. El que dice que es cambio pretratamiento. Sí, ese. De que pidieron la cita y la primera entrevista, ¿cuáles fueron aquellas mejorías que se han producido en el problema de los clientes desde la llamada por teléfono? Sí, justo es eso. Y si ustedes tienen ahí su manual, seguro encontrarán cuáles van a ser como los pasos o la sugerencia de procedimiento que vamos a seguir con esos cambios pretratamiento. ¿Alguien los tiene ya identificados ahí en su manual? En el modo de empleo de estas técnicas. Son 5 pasos. Ok. Los 5 pasos. Bien, en su manual los tienen en la página, a partir de la página 75, seguimos en las siguientes páginas. Entonces, cuando nosotros tenemos una mejoría pretratamiento o la secuencia que tenemos de intervención sugerida, va a ser bajo los pasos de, uno, pues evidentemente preguntar por esos cambios. Segundo, marcar los cambios. Tercero, ampliarlos. Cuarto, anclarlos. Y el 5 es el seguir. Entonces, es esa misma secuencia en la que nosotros vamos a aprovechar o a poner en práctica
durante estas preguntas de apertura que se orientan durante las sesiones subsecuentes a explorar los cambios. Entonces, recordemos el ejemplo que pusimos en nuestro paciente que sufre ansiedad y que pudo trasladarse hasta su trabajo sin tener una crisis. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Ya nos dijo que hay una mejoría. Entonces, ¿qué nos dice el paso 2? Marcar los cambios. Es correcto, muy bien. Entonces, para marcar el cambio, ¿qué tipo de preguntas le harían a este paciente? Pues era de, por ejemplo, si dice que hay una mejoría al subirse al autobús, entonces podría decirse, ¿y qué hiciste antes en casa o cómo te preparaste, ¿no? Para hacer este cambio. Y de ahí es lo que dicen, rescatar esto positivo para identificar, a lo mejor si dijo, me mentalicé o sea, dependiendo de la respuesta que nos dé el paciente, es como de ahí agarrarnos para decir que está funcionando y seguir motivando como sigue haciendo la técnica. Entonces, de construir sería como seguir aportando a la idea o a la estructura de la respuesta del paciente o del cliente. Así lo veo yo, no sé, estoy mal o estoy bien. No, muy bien, Gaby. De hecho, es como la idea, tal cual ese tipo de preguntas en las que nosotros somos curiosos y entonces empezamos a preguntar con verdadera como curiosidad y motivación. A ver, cuéntame qué hiciste entonces, desde antes, qué estabas pensando cuando te levantaste y sabías que hoy tenías que ir a trabajar. Entonces, muy bien, Gaby. Exacto. Solo Gracias. vamos a marcar una diferencia cuando hablamos de deconstruir, porque, bueno, ahorita lo abordamos un poquito más adelante, pero cuando hablamos de deconstruir lo vamos a utilizar principalmente cuando se nos dan respuestas como no orientadas a cambios, como a una situación que se ha mantenido estática o que incluso parece que no ha ido para nada bien. Entonces, tal cual, como lo mencionaba Gaby, vamos a preguntar qué hizo antes, qué hizo durante, a ver, cuando te subiste al camión, qué estabas pensando, te imaginaste algo, aplicaste alguna estrategia que tú hayas leído, que hayamos conversado aquí, y entonces tratamos de que nuestro paciente identifique cómo es que logró ese traslado exitoso de su casa al trabajo sin una crisis de ansiedad. Entonces, entre un mayor número de preguntas podamos hacer nosotros para explorar esta mejoría, le vamos a dar las herramientas al paciente para que después pueda seguirlo repitiendo o podamos replicarlo. Si nosotros solo nos quedamos con que logré irme al trabajo sin una crisis, muy bien, y cuéntame, ¿en qué otro momento también evitaste una crisis o dominaste una crisis? Entonces, nos quedamos solo recuperando como esas partes positivas del relato, pero no les damos como el poder o la importancia para que se convierta en un procedimiento que podemos volver a replicar para extender estos momentos de bienestar o de excepción del síntoma. Entonces, es valioso que exploren, sí, puede ser, y ahí va a ir como su propio estilo, a explorar todos los cambios que hubo durante esos días y entonces ir abordando los que estratégicamente creamos que tienen como elementos clave. Si el trabajo implicó como un poder dominar como las emociones y llegar hasta el trabajo, pero si en otro momento nos habla como que empecé a sentirme mal y entonces me metí a bañar y puse música y como que después me sentí mejor. Entonces esa mejoría nos va a arrojar como otra pauta diferente, porque entonces ya no es como el prevenir la crisis ansiosa, sino el detenerla oportunamente. Entonces vamos a explorar también sobre esa mejoría que nos haya reportado para entonces descubrir qué técnicas de autocalma está encontrando y que pueda seguir replicando. Entonces, esto es lo que se refiere a las preguntas de apertura y como volvemos a recordarlo, pues vamos a
iniciar con estas preguntas que exploran directamente, así como vamos a ir al grano. A ver, cuéntame, yo ya quería verte para que me dijeras qué fue mejor desde la última vez que nos vimos. Entonces, comenzamos por ahí a explorar y bueno, ya aplicamos las técnicas de secuencia de cambio, que ustedes ya conocen. Pero bueno, eso es como cuando nuestros clientes o pacientes identifican ellos ya algo que ha ocurrido positivo desde la última sesión. En el caso de que el paciente diga, pues no, seguí teniendo crisis y me sigue costando un montón subirme al camión, me bajé y tuve que tomar un transporte como privado, un taxi, un Uber, porque no soporto estar con tantas personas en el transporte y no sé, usemos el ejemplo ahora de me da mucho miedo contagiarme de cualquier enfermedad. Entonces, bajo ese relato es donde nosotros vamos a aplicar la deconstrucción, que era de la que hablábamos también hace un momento y que Gaby ya también algunos mencionó. Ustedes planteaban que deconstruir es como esta parte de cambiar como el relato que tiene el cliente. Entonces, esa es la parte central, pero para poder nosotros deconstruir o tratar de desmoronar o cambiar ese relato, es importante que primero lo validemos. Es decir, vamos a dar de alguna manera razón y también darle como valor a eso que nuestro cliente está diciendo. Realmente entiendo que es una situación angustiante salir en medio de lo que puedes tú escuchar que sucede en salud en el estado, ¿no? O de las medidas preventivas. Y lo que vamos a intentar, o como vamos a intentar hacer la deconstrucción es a través de preguntas. Estas preguntas lo que van a intentar es como rastrear esos espacios en los que nosotros podemos insertar como ideas distintas en el cliente. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, yo no. Ok, vale. Entonces, ahora viene lo bueno, pues cómo vamos a deconstruir el relato, ¿verdad? Porque suena muy padre introducir una nueva idea, pero entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues aquí tenemos en esta tablita algunas ideas y algunas opciones de cómo deconstruir el relato del paciente. ¿Alguien que me ayude a leerlos? Yo, Gaby. Sí, adelante. Opciones para deconstruir. Nivel y preguntas claves. Nivel, algo más pequeño. ¿Qué va un poco mejor? ¿Qué cosas has al menos podido mantener? Temporal. Así que la primera semana fue fatal. ¿Y en qué estos últimos días que ha ido mejor? Relacional. Así que para ti no hay nada que haya mejorado a otro. ¿Y tú qué dirías que va mejor? Si le preguntamos a tu mejor amigo qué crees que diría él que ha mejorado por áreas, de modo que en el colegio las cosas siguen igual y en casa qué va mejor. Excelente. Muy bien, Gaby. Entonces, si se fijan, vamos a seguir utilizando preguntas clave. Entonces, es muy bueno que ustedes vayan identificando que estas intervenciones a través de preguntas van a llevar al cliente a que piense en una idea distinta. Es decir, nosotros no lo vamos a sugerir, no le vamos a decir, oye, ¿y te diste cuenta que quizá en este momento no sea lo más indicado? Podría ser otra intervención en otro momento. Pero para deconstruir el relato, cuando no se ven mejorías, podemos acudir a preguntas que van orientadas a diferentes niveles. Es decir, nosotros si vemos que el paciente como que no está tan renuente y entonces está como tranquilo, pero nos dice, pues no he visto nada mejor o las cosas siguen igual o no lo he notado, entonces, a ver, ¿qué va un poquito mejor? El otro día tuve oportunidad de ver una familia y entonces les pregunté, ¿qué va mejor? Y luego dijeron, son 3. No, pues nada, todo sigue igual. Y ya me pregunté,
curiosamente, o les pregunté curiosamente, ¿de verdad nada ha sido diferente? A ver, yo recuerdo que la sesión pasada ustedes pensaron en algo que podrían hacer diferente cada uno, sin observar a los demás. Entonces, ¿habrá habido algo pequeño y distinto que haya hecho cada uno? Y entonces empezaron, ay, bueno, mi papá el otro día sin que le dijeran lavó los trastes. Entonces, vamos a algo muy pequeño. Todavía no se parece a la familia cálida y unida que está persiguiendo como objetivo esta familia, pero entonces descubrimos que algo pequeño pasó, que el papá decidió por iniciativa lavar un día los trastes. Entonces, a partir de ahí vamos, como ya mencionamos, a estas preguntas que van a explorar algo a detalle. Entonces, esto es cuando buscamos algo pequeño. Pero probablemente es que pues no, realmente no. Nuestro paciente siga pensando que no hubo ni siquiera algo pequeño que contar. Y entonces podemos intervenir ahora en un nivel temporal, es decir, vamos a hablar de cuestiones de tiempo. Ok, entiendo, la primera semana estuvo fatal, pero en estos últimos días, ¿qué ha ido mejor? O a ver, cuéntame el día de hoy, ¿qué sientes que no ha ido tan mal? Entonces vamos a explorar por temporalidad, es decir, si nuestro cliente tuvo durante los 15 días como momentos críticos, vamos a validarlos, porque como les decía, es parte del deconstruir, es como si lo reconozco y le doy como el nivel de importancia o le damos el lugar que tú lo estás mencionando, pero no es nuestro foco ahora. Entonces, ok, entiendo que tuviste muchos momentos críticos en estos últimos 15 días, pero a ver, cuéntame cómo estuvo este último fin de semana. Y entonces acotamos por tiempo o exploramos en tiempo. Si nos habla en su relato de que esta última semana ha sido, pero bárbara o intensa o difícil, entonces vamos a preguntar por la primera. Oye, la primera, después de que te fuiste de aquí, ¿qué sucedió? Y entonces puede ser que aunque la semana más reciente, que es la que tiene ahora como presente en su sentir, no fue muy bien, después de que se fue hace 15 días, sí tuvo algunos otros momentos que podemos nosotros explorar y amplificar. Ahora, estas intervenciones pueden, ya vimos, tener distintos niveles, también en la parte relacional o por áreas. Entonces ya vienen ahí como algunas preguntas clave que ya ustedes leyeron. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes sepan que se pueden buscar o como rastrear estos cambios desde diferentes como áreas y que lo que buscamos es como apegarnos o mantenernos como muy cerca de estas mejorías. A mí esta parte de por áreas también me gusta mucho porque generalmente los pacientes o los clientes tienden a ver como con mucho énfasis el área del síntoma. Y entonces, hablando, por ejemplo, no sé, de una familia que tiene quejas escolares y las quejas escolares continuaron, entonces el discurso puede ser siempre es que nos volvieron a llamar de la escuela o nos mandaron un reporte o en la bitácora tenía ahí un escrito de la maestra que decía, pero entonces vamos a explorar otras áreas. Oigan, ¿y en casa qué ha pasado? ¿Cómo se ha llevado con sus hermanos? ¿Cómo lo han visto ustedes con las actividades o asignaciones en casa? Oigan, ¿y han notado cómo va con sus amigos? ¿Cómo se comporta con ellos? Y entonces vamos explorando áreas para deconstruir este relato en el que todo ha ido, o la mayoría ha ido mal, o ha seguido igual desde la última sesión. Tenemos otros niveles para intervenir al hacer la deconstrucción, y esto es redefinir, foco en el futuro, escalas y secuencia pesimista. ¿Alguien quiere leerlo? Yo les leo. Sí, gracias. Dice, en el nivel de redefinir, las preguntas claves son, teniendo en cuenta todas estas situaciones adversas, ¿cómo es que las cosas no han ido peor? En el nivel de foco en el futuro, las preguntas claves son, ya veo que las cosas han ido realmente mal. ¿Dirías que has tocado fondo? Puesto que has tocado fondo, ¿cuál te imaginas que será el primer paso para volver a subir?
En el nivel de escala, las preguntas clave son: ¿dónde estarías de 0 a 10? 0 que no has visto ninguna mejoría, 10 que todo ha mejorado. Y en el nivel de secuencia pesimista, ¿cuáles son las preguntas claves? Son: una semana fatal, horrorosa, un fracaso absoluto. ¿Cómo es que no has tirado la toalla? ¿No ha tirado la toalla? ¿Cómo es que no han presentado en la adopción? Ok, muchas gracias. Así. Entonces, bueno, si se fijan, aquí hay otros niveles y estos ya también vienen a introducir como otro tipo de intervenciones en las que no solo vamos a ir a explorar como la parte positiva o a buscar la parte positiva, sino que también tienen como una intervención como en un nivel distinto en el que validamos que las cosas van mal, pero entonces curiosamente preguntamos, pues, ¿cómo es que esto no ha ido peor? Entonces, cuando nosotros conversamos con nuestro cliente de cómo es que las cosas no han ido peor, en ese, bueno, pues tal vez pensemos, a ver, bueno, y si seguiste como sintiéndote como con esta energía en ti y estuviste actuando impulsivo, ¿cómo es que no terminaste en la cárcel? ¿No? Y entonces, bueno, es que tal vez, o cuando estaba haciendo X cosa, hablé con no sé quién, o sucedió cualquier cosa que me hizo reflexionar. Entonces, a partir de ahí, de estas preguntas que parecen como opuestas, que vamos a preguntar cómo es que las cosas no han ido peor, o cómo es que no han tirado la toalla, o cómo es que, ¿y por qué no se han separado ya? Obviamente ustedes tienen que elegir cualquiera de estas opciones de intervención y de pregunta de acuerdo a las características de su cliente. Estamos de acuerdo que si tienen que considerar pues como las reacciones que podría haber, ¿no? Si estamos hablando de una pareja con ciertas cuestiones como muy específicas, el decir, oigan, ¿cómo es que no han pensado en separarse si ya van con la idea de que este es como el último intento? Pues quizá pueda generar, y no significa que no esté bien, todo se puede utilizar en el espacio terapéutico, pero quizá podríamos hacer como otro tipo de intervenciones. Pero es bueno que ustedes conozcan todos estos niveles y este tipo de preguntas para que entonces sepan que a cualquier como área o nivel que ustedes se enfoquen pueden obtener como información de sus clientes. Entonces, tenemos también estas dos intervenciones que son como muy buenas, que es el foco en el futuro, que es como esperar a tocar fondo, y entonces cómo va a ser o qué tenemos que hacer para ahora que tocamos fondo empezar a ver una diferencia. ¿Qué sería la primer cosa mínima que tendríamos que poner atención o que tendríamos que empezar a hacer para salir de esta, ¿no? O las preguntas de escala en las que vamos nosotros identificando si es que realmente el síntoma o el malestar sigue estando en la misma escala o es que ha avanzado un punto, o incluso podríamos decir a los pacientes o hasta medios puntos. ¿Ustedes cómo lo ven? Y a veces eso es como, bueno, quizá medio punto. Y entonces, a ver, ¿qué sucedió con ese medio punto? ¿Por qué le está dando medio punto más hacia arriba en esta escala? Y entonces vamos a explorar un poquito más sobre ese relato del paciente. Entonces, hasta este punto, nosotros ya tenemos que para una sesión subsecuente vamos lo primero a buscar la mejoría. Y entonces, de acuerdo a la respuesta a la respuesta o a lo que nuestro paciente o nuestro cliente puede empezar a compartir, es las herramientas o la ruta que nosotros vamos a seguir. Si encuentra mejorías, entonces vamos a ir a explorar la secuencia de cambio. Y ya dijimos cómo. Vamos a explorar qué cambió, vamos a ver cómo lo logró, lo ampliamos y entonces tratamos de darle forma para que esto se convierta en algo que podamos seguir replicando. Ahora, si nuestro cliente no encuentra esas mejorías o no las identifica como en un primer vistazo, vamos a ir a nuestras opciones de pregunta para deconstruir. Y entonces vamos a explorar o a profundizar. Entonces, en eso que ha seguido igual o en eso que parece que ha ido peor y que puede ser como peor de tocar fondo y estar listos para empezar a subir o a mejorar. Y a partir de ahí buscamos como las excepciones. Entonces, ¿tenemos alguna duda de estas, como de esta ruta o de este camino que nosotros podemos
manejar en las sesiones subsecuentes. No, yo no tengo duda. Gracias. Bueno, vamos entonces a revisar qué otras consideraciones nosotros podemos tener. En ocasiones podría suceder que no el paciente o los pacientes no observen un cambio o una mejoría como tal. Sin embargo, podríamos ir nosotros a ayudarle a descubrir cuáles han sido su lista de esfuerzos. En el caso de las familias que yo, o de la familia que les comentaba del papá que lavó los trastes una noche, aquí es donde parece que no observan un cambio en la meta que ellos buscan, como en ser la familia como unida o demás, pero hubo un esfuerzo distinto. Y entonces nosotros podemos preguntar, ¿qué esfuerzos has estado haciendo para que las cosas vayan mejor, aunque todavía no se vean mejor? Pero tú, ¿qué has hecho distinto? ¿Qué has intentado? ¿Has hecho algo diferente en estas últimas semanas? Y entonces aquí también lo que hacemos es como volver a dar el poder a nuestro cliente o a nuestro paciente de que él puede o tendría que empezar a hacer estos cambios o estas acciones distintas para empezar a tener como otros efectos. Entonces, ¿tú qué has intentado hacer? A ver, parece que la ansiedad ha seguido como acompañándote durante los últimos 15 días, pero tú tuviste algún propósito de hacer algo distinto. Y entonces nos podría decir, bueno, pues es que en las mañanas que me levantaba trataba de pensar que ese día no me iba a ocurrir. Y a ver cómo lo hiciste. Y entonces ahí podríamos explorar ese esfuerzo para buscar cómo podemos como maximizarlo o fortalecerlo, apuntalarlo para que entonces pueda reflejar una mejoría. Entonces, no siempre vamos a identificar como una mejoría como tal, pero podemos explorar los esfuerzos o las cosas que se han planteado por hacer diferente. También podría ayudar a nuestro cliente el especificar diferencias. Es decir, que hagamos como el antes y el después, ¿no? Oye, ¿y esto antes cómo era? ¿No? A lo mejor te volví a dar la crisis en el camión cuando ibas a tu trabajo, pero fue igual. ¿Cómo era antes y cómo fue esta semana? Y entonces que nos cuentes si es que hubo algunas diferencias. O igual su hija fue rebelde, pero ahora les pregunto a ustedes, ¿en qué formas diferentes lo abordaron ahora de cómo lo hubieran hecho antes de estas sesiones? ¿Sí? Y esto, ¿en qué forma ha sido bueno para ti? Entonces vamos a tratar de poner, así como en estos juegos de encuentra la diferencia, como el panorama, como era antes, como es ahora, y entonces con estos intentos o con estas cosas que pueden ver ahora después de las sesiones o de la sesión que han tenido, empezar a marcar diferencias para darle como movimiento y no mantener como estática la situación. O también podríamos ayudar al paciente a identificar los efectos positivos en otras áreas. Entonces, con esto que estamos logrando, con estos esfuerzos que estás haciendo, ¿qué efectos ha tenido, en este caso aquí dice el ejemplo Juanito, como en su trabajo, en el estado de ánimo, pero entonces es cómo esto se ve diferente en tu rutina diaria o cómo esto impacta en la forma en la que estás hablando con tus compañeros de trabajo? Entonces es como tratar de contagiar o llevar este efecto positivo a otras áreas de vida. Recuerden que también una de las cosas que nosotros vamos a buscar es extender como los cambios y las mejorías más allá del área del síntoma. Entonces, estas como preguntas para explorar estos efectos en otras áreas también nos ayudan mucho. Podemos también, ya mencionamos, preguntar en una escala de mejoría y explorar aunque sea como pequeños avances y buscar
o explorar con el paciente fórmulas de, a ver, entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que seguir para volver a lograrlo? ¿O qué cosas tendríamos que tener cerca para que podamos volver a llegar a ese resultado? ¿Sí? Y proyectar al cliente a un futuro donde está pudiendo realizar como esos pasos. Recuerdo aquí una paciente, una joven que tiene como muchos conflictos con su hermana. Se llevan como un año, entonces siempre ya es como que si se pone la ropa la una de la otra o si hace como cualquier cosa y culpan a la otra y la mamá termina regañando a la que no fue y demás. Entonces, en una de las sesiones exploramos como el patrón problemático y entonces identificamos que cuando una grita, la otra también, y entonces se hace ahí como la trifulca. Entonces, tratamos de identificar en qué parte ella podía tener como una reacción diferente y luego lo que hicimos fue como una práctica de imaginación guiada, sí, como pues sí, como imaginación o como un semitrance en el que ella pudo visualizarse a sí misma como aplicando esa idea que pensamos diferente. Es decir, cuando la hermana grita, ella iba a hacer iba a tener una reacción diferente. Y entonces lo imaginamos en diferentes escenarios. Imagínate que estás en tu habitación y entonces llega y busca un suéter tuyo para ponérselo y bla, bla, y entonces a ver, acuérdate, o aquí tú vas a reaccionar como ya pensamos, sintiéndote bla, 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 y entonces empezamos a ayudar a nuestro cliente a que se vea en el futuro como interviniendo de estas formas distintas que ya se han identificado. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ajá, sí. Perdón, en el manual dice pregunta por clave fórmula. ¿Cuál sería esa entonces? Porque la que dice de imaginativa sería como de futuro, ¿verdad? Sí, y la de clave fórmula, entonces más o menos. La de clave fórmula, Gaby, es donde nosotros, a través de explorar qué fue lo que mejoró y lo que nuestro paciente hizo, empezamos a dar forma. Entonces tú antes de salir de tu casa pensaste esto y esto, y cuando te subiste al camión empezaste a contar coches rojos en lugar de pensar que te iba a dar una crisis. Muy bien, y entonces, esa sería como la fórmula. Al explorar nosotros la mejoría y qué hizo para lograrla, generamos como un patrón que después se puede como, o se puede identificar como esa fórmula o procedimiento para aplicarlo después. Ok, gracias. No sé, Manuel, si tengas algo también que agregar, que complementar antes de hacer un pequeño ejercicio. No, está muy claro para mí. Yo creo que si no hay preguntas, podemos ensayar algún ejercicio. Ok, bien. Aquí vamos a hacer primero un ejercicio que creo que es muy breve. Es individual. Hay otra práctica, Manuel, que sí me gustaría que hiciéramos, la que es como en pareja. Pero bueno, esta primer práctica, identifiqué o encontré unos videos en internet sobre unas sesiones terapéuticas, evidentemente como es una serie, entonces tiene como cosas ahí que no hagan como mucho énfasis en cuestiones ahí como que con la terapeuta y demás, pero quiero que vean como el contexto de la escena, lo que los clientes le dicen a la terapeuta, y entonces que ustedes en su libreta, digamos, voy a poner como los videos y luego ustedes ponen una serie de preguntas de mejoría o de intervenciones que puedan hacer. ¿Sí quedó clara entonces la instrucción? Sí. Sí. Va, que va.
Entonces, esta es la primera escena. En cuanto termine voy a poner la siguiente y ya ustedes van a hacer anotaciones o de posibles intervenciones de ambos videos. ¿Empezás vos? ¿Empiezo yo? No. La semana fue difícil para mí, una semana, la verdad que muy dura. Oh, disculpen, es un paciente. ¿Qué somos nosotros? No puedo creer. Hola. Hay olor a porro. Ay, José, basta. Sí, sí. Espero que esté mejor, realmente, sí. Me alegro. Bueno, trate de descansar. Ahora estoy con paciente. No, paciente. Disculpen, acá estamos. ¿Seguimos? Sí, por favor. Yo siento que voy a estallar. Esa es la sensación que tengo. Si no podemos discutir en casa, yo estoy muy cargada. Discutiste toda la semana. Sí, pero no de eso. Para mí todo es eso. Pero ni te lo nombré. Hay muchas maneras de nombrar, muchas. ¿Qué es lo que no quieren nombrar ninguno de los dos? Los cuernos. Ya está. Los cuernos. Listo, lo dijo. Listo. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿A qué se refiere, José? ¿En qué sentido? En todo sentido, porque esto es lo único que hay. Todo va a ser eso y eso. Por eso me castiga como anoche, no me lo va a perdonar. ¿Qué pasó anoche? Bueno, anoche José me organizó en mi casa una comida de negocios. No te organicé. ¿Ah, no? Me organicé una cena de negocios porque yo estoy quebrado, ella no. Sí. Entonces le pedí que me acompañe. Se puso linda porque estabas linda anoche. Sí, linda, pero me querías calladita. No te quería calladita. Hay ciertas normas que tenés que respetar. Ah, mira. Mira vos. En la comunidad armenia, como en toda comunidad, hay ciertas normas, leyes que hay que cumplir. Es una cuestión cultural. ¿Usted entiende? Sí, entiendo perfectamente, sí. Eso es lo que me hace permanentemente a mí. Él cree que no entiendo. Me subestima, me insulta. ¿Te insulto? Sí. ¿Cuándo te insulto? Cuando pretendés que yo no sea yo, mientras vos mendigas plata. Estaba organizando una cena de negocios. Otra mujer ayuda al marido. Sí, otras mujeres ayudan al marido. ¿Sabés lo que tenés bronca? ¿Sabés qué es lo que te pasa? ¿Sabés lo que le pasa a él? Que yo trabajo y me va bien y gano mucho dinero. Y entonces eso lo envenena. Vos me envenenas. ¿Por eso estás con otras? Sí, puede ser, sí. Y sí, anote, sí, puede ser, no sé. Tal vez sí, no sé. La seguís viendo, ¿no? No. Sí, ¿No? sí. La vi para finiquitar. Para finiquitar, sí, la relación. No te creo. ¿Ve cómo es? ¿Cómo es José Sofía para usted? Grita. Ella cree que con... No, voz de hierro, gobernanta. Me domina, se quiere meter en todo lo que hago. Por favor, el único que intenta dominar y manejar y ordenar todo es él. Todo el tiempo ordenándome la vida, las cositas, las toallitas, todo. En todo se mete. Sí, soy ordenado. Me gusta el orden. ¿Y cuál es el problema? Me gusta el A orden. ver, ¿y con ella cómo es? ¿Qué te voy a contar? Si voy al hotel. Ok, bien. Entonces, esa fue el primer video. Ahí tenemos un tipo de... Si se fijan, van llegando y entonces es tal cual la primera parte de la sesión. Vamos a ver ahora otro fragmento de otra sesión. Si te digo, no te va a gustar. Oh, bien. La semana... Bien. Bien, ¿todo bien? La verdad que... Hasta hoy sí. Hasta ayer, en realidad. ¿Qué pasó en la semana y qué cambió ayer? No, porque tuvimos un encuentro amoroso, sexual, bien como cuando éramos jóvenes, o más jóvenes, sí.
Eso no pasa muy seguido, ¿no? ¿Seguido? No, seguido no. Pasa, pero no es tan común. No, pero ahora no hace falta. Pero es lógico. Doctora no necesita Pero igualmente detalles. es lógico, normal. No sé si uno necesita. ¿Usted necesita detalles? No, no hace falta detalles. Hicieron el amor, están recuperando la sexualidad en la pareja, es importante, es bueno. Se han reencontrado. Y también me parece importante saber qué conclusiones sacaron acerca de este reencuentro, ¿no? Bueno, no sé conclusiones, pero físicas, por lo menos yo, desde que tuvimos este encuentro, bueno, siento que tengo palpitaciones, ¿no? Pero no fue por el sexo eso, José. No, si el médico te dijo que estabas muy loco, muy estresado, muy sacado. Mostrale lo que tenés. Mostrale a la doctora, sí. No voy a mostrar. Dale, mostrale. Oh, papá. Porque un estudio. Holter. Sí, un estudio porque tuve palpitaciones y el médico me mandó este estudio. Problemas cardiológicos. Bueno, no se sabe, es un estudio cardiológico. Vamos a ver, porque tenía palpitaciones y, bueno, un estudio normal, común. Sí, justo ayer. Llegó así enchufado, pobrecito, como un electrodoméstico. Justo ayer. Ella dice justo ayer porque ayer nuestro hijito apareció con una chica que instaló en casa. ¿Y qué pasó? Y ella se desentoró más de lo habitual. ¿Más de lo habitual? Sí. ¿Cómo lo decís? No es verdad. No es así. Sofía. ¿Qué? Así. Me pusiste la cabeza. Vamos, así. Por algo normal, que a mí me parece bien. Ok. Bien, entonces en ambos fragmentos de video ustedes pudieron observar dos sesiones diferentes con dos relatos iniciales distintos de los pacientes. Entonces vamos a dar ahora algunos 5 minutos para que cada uno pueda pensar en qué tipo de preguntas haría de acuerdo a lo que ya revisamos en esas primeras técnicas de mantenimiento y anótenlas para luego tener una pequeña como lluvia de ideas o compartir estas reflexiones que ustedes tuvieron, ¿vale? Entonces, 5 minutos adelante para que anoten qué intervenciones harían en uno y en otro caso. ¿Cuántas preguntas por caso? Yo creo que con algunas de 3 a 5 preguntas que hagan por cada uno. Más, son un montón. Bueno, las que alcancen. Adelante, chicos. Un saludo a Fer, que ya llegó, creo. ¿Es cierto, Fer, o no? Ella no nos quiere saludar. No, sí. ¿O es Betty? ¿Quién está por ahí?
Ok, 2 minutitos más. Ok, muy bien. Han pasado los 5 minutos, entonces me gustaría ahora escucharlo. Si quieren, empecemos por compartir sobre el primer video en el que evidentemente no había como alguna mejoría. Igual si tienen algún problema con su micrófono, creo que también pueden escribirlo en el chat y aquí lo leemos. Anímense. ¿Qué les llamó la atención? ¿Ustedes qué preguntas harían después de eso que conversaron brevemente los pacientes? Bueno, yo. ¿Sí, Arturo? Se me hizo en el primer video como un tanto difícil, no sé, en su momento como formular una pregunta como tal, pero algo de lo que yo alcancé a observar con la problemática es que la mujer decía, bueno, lo que él lo enfurece es que yo gane más que él o que tenga un trabajo mejor que él. Entonces yo sería como, porque él decía, no, eso no es, eso no es. Entonces sería, entonces, ¿cuál es la raíz o cuál es el motivo de que usted se ponga de esta manera? Como para dar claridad como a lo que él quiera decir y lo que también la mujer piense. Entonces, no sé, se me dificulta un poco como formular tal cual la pregunta como muy concreta, pero eso conforme el video era como, bueno, porque cada uno pensaba o creía que era un problema diferente al que ellos traen en su cabeza. Entonces, como entonces, a ver, al hombre preguntarle, entonces, ¿cuál es la raíz de tu problema? ¿O cuál es o qué es lo que te hace ponerte de esta manera? Y conforme a eso, tomar como las bases para irlo encaminando a lo que en realidad sería. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Arturo. No sé. ¿Qué dicen los demás? Rodolfo. Sí, adelante, Rodolfo. Pues yo, pues también difícil la situación, pero pues a ver si estoy bien. Sí me gustaría que me dijeran lo que encuentren mal. Yo le preguntaría a la pareja, ¿no tienen nada que mejorar? Porque marcaron pues pura cosa pesimista. Y tomando en cuenta en que todo eso que me platican, que está las cosas muy mal, ¿cómo es que las cosas no han ido peor? Y me pongo en una situación de, no sé, ese es donde me salta mucho la duda, decirles,
no han pensado en separarse, no han llegado al extremo de quererse separar por esto que están viviendo. Esas dos preguntas. Ok, muy bien. Sí, creo que ahorita podemos como abordarlo más a detalle, pero ambos han hecho como muy buenas intervenciones. Igual ahorita lo retomamos, pero los dos están muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Ella decía que habló mucho, como que yo hice 3 preguntas, como ¿qué mejoró después de expresarte? Porque ella llegó como que ya le había dicho todo, entonces, pero no se abordó que cómo ella se sintió, o sea, qué mejoró, ¿verdad? Y luego también al marido sería, ¿qué fue lo que lo motivó a realizar esa reunión de negocios? Y la otra fue, ¿qué te ha motivado a mantener la relación con tu marido, a ella? Porque digo que le había puesto los cuernos, pero pues explorar qué ha sido lo que los ha mantenido juntos a pesar de eso. Excelente, muy bien, gracias, Atsiri. ¿Alguien más? Bien, pues realmente los felicito. Creo que esa escena es de las más complicadas. Y bueno, ojalá fuera totalmente extraído de la actuación, pero sí ocurre. Sí encontramos como momentos así en la terapia de pareja o familiar en el que hay como una sensación, una emoción muy fuerte y así se transmite. Pero reconozco las intervenciones de los 3 compañeros que compartieron, como el uso de las técnicas, como el explorar. Desde Arturo, que mencionaba como el tema de la visión de cada uno, quizá en el relato que cada uno pueda tener de una misma situación, podríamos encontrar, o ¿se acuerdan que veíamos que una de las intervenciones podía ser como ver los intentos o los esfuerzos diferentes? Entonces, quizá cuando exploramos con él la visión que tiene y luego con ella, podríamos ver que en alguno de los dos, aunque no salió, hubo una buena intención de principio. Entonces, por ahí podríamos continuar como en esta parte de construir o encontrar alguna mejoría, aunque sea pequeña, y que Atsiri también lo hablaba, ella mencionaba sobre esto de por qué organizó como esa reunión. Entonces, quizá al explorar en esa situación que solo se mencionó así como pasajeramente, podríamos encontrar también otro tipo de intervenciones. Y luego mencionó Rodolfo la pregunta de, bueno, ¿por qué no se han separado? ¿Qué los tiene juntos? Entonces, creo que es una manera como en ese momento efectiva de frenar como este diálogo quizá en el que se están como reprochando y entonces decir, bueno, ¿y están aquí? ¿Cómo es que no han pensado en separarse? A lo mejor dicen, sí lo hemos pensado. Ah, bueno, ¿y qué los ha detenido antes entonces de hacerlo? ¿O qué cosas han encontrado que los han logrado mantener juntos? Y entonces, igual, nos vamos como a explorar por esa parte. Entonces, felicidades a todos por sus intervenciones. Y fíjense que les comparto que en otros, más adelante, creo que en ese video, no sé si son en otros capítulos, resulta pues que el paciente, José, no tiene empleo. Entonces, por eso era la reunión de negocios. Entonces, quizás sabiendo como más el contexto de esta pareja, podríamos explorar también sobre eso. O sea, quizá no tiene empleo todavía, pero organizó una reunión para conseguir posibles clientes, o entonces reconocer por un lado su intento de reactivar como su parte profesional o económica laboral a través de su esfuerzo, y luego no sé si se dieron cuenta que él mencionó, te arreglaste y te veías muy linda, y luego es, sí, pero me querías callada, ¿no? Entonces se pierde como el te arreglaste y te veías linda en el, pues también reconocer que Sofía haya querido como formar parte o se haya arreglado para estar presentable en ese momento, o ¿qué estabas pensando tú, Sofía, cuando él te platicó la reunión? ¿Qué pensaste que podías hacer tú? Aunque quizá no se haya llevado a la práctica, pero, bueno, pues pensé en comprar bocadillos o pensé en qué me iba a poner para verme presentable, y entonces también ya desde ahí podemos como explorar algunas cosas.
Entonces, gracias a todos por compartir. No sé si tengan algún otro comentario, duda, intervención sobre este primer video. Oye, ¿cuál es la serie? ¿Qué serie es? Se llama Trátame Bien. Como una historia como un drama familiar, pero en las sesiones están yendo como a terapia. Entonces hay momentos en los que acuden solo ellos dos, hay otras partes en las que van como a terapia individual, la señora Sofía, y hay otras sesiones que incluso son familiares con los hijos. Entonces sí está como interesante ahí, como les digo, hay cosas que están rescatables y otras que pero bueno, igual en una chance pueden buscarla. Está en YouTube. Gracias. Ajá. Gracias. Muy bien. Y entonces ahora vamos a explorar las ideas que tuvieron sobre la segunda escena que compartimos. ¿Quieren ahí? Estaría padre escuchar a los que no han compartido hasta ahora. ¿Qué fue lo que pensaron? Anímate, Delia. Estoy pensando, profe, y escuchando. Muy bien. ¿Tú, Gaby? Sí, yo. Bueno, como en esta ocasión llegaron, pues ahora sí como que más positivos a la sesión, pues les preguntar como qué va mejor. Entonces ya ellos les explicaban, por ejemplo, que tuvieron una bonita noche en pareja y vieron una relación. Entonces, ¿y cómo los hace sentir esta emoción, ¿no? Para seguir rescatando. Eso es lo que ha cambiado en ambos para llegar a este punto. Esto se les preguntaría, ¿qué ha realizado diferente para llegar a esta mejoría? ¿Cómo se sienten con este nuevo situación, episodio? También que enfrentar a, esto no entendí bien, pero como unos exámenes médicos. Entonces era como, ¿cómo se sienten con esta nueva situación? Y cómo creen que va a mejorar, o sea, como ponerlos ahora, como está esta problemática de la salud, pues cómo juntos lo van a resolver, o cómo se van a apoyar. Hasta ahí me quedé en esa sintonía. Ok, muy bien. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien más quiere compartir? No importa que yo haya compartido hace rato. ¿Sí? ¿Delia? ¿Ibas a decir algo? ¿No? Bueno, yo lo primero que les preguntaría es ¿por qué se sienten tan bien? ¿Por qué se ven tan contentos? Que me da gusto verlos así. O sea, para empezar es qué bien se ven. Eso es lo primero que les daría, o sea, porque pues, se supone que están naciendo, ¿no? Que me da gusto verlos así. ¿Y qué es lo que los originó, o qué les provocó ese bienestar mutuamente entre los dos, ¿no? Y algo que me agradó en la sesión y que le preguntaría a los dos es ¿qué vieron el uno al otro que se estaban elogiando? O sea, ya se estaban viendo cosas positivas a los dos, no estaban viendo lo negativo. Entonces, ¿qué es lo que los llevó a estarse viendo lo positivo del uno al otro? O sea, porque el Señor le estaba diciendo a ella lo positivo y ella luego decía, no, es que eres tú, o sea, el desprenderse de ellos y ver al otro, ¿no? O sea, ¿qué vieron en ellos? Esas serían mis dos preguntas principales porque es lo que se vio. Muy bien, muchas gracias, Delia. ¿Alguien más quiere compartir algo? Ok, muy bien.
Pues gracias a las dos compañeras que compartieron, creo que Gaby hizo mención de algo importante, y es cuando nosotros exploramos los cambios, podemos explorar en las diferentes áreas, es decir, qué se sintió a nivel emocional diferente, qué pensaron diferente y cómo eso se tradujo en una acción que fue distinta a lo que generalmente hacen. Entonces, es importante que ustedes exploren en todos los sentidos, desde la emoción, la cognición y ya tal cual el ejemplo o la situación que se desarrolló o se ejecutó. Luego también Delia creo que introduce una parte que es el ver al otro, ¿no? Entonces quizá podemos como explorar qué el otro notó que hizo el opuesto como para favorecer ese espacio que tuvieron. A mí me parece muy chistoso que en la escena el señor pregunta, ¿qué quieres saber detalles? Evidentemente no, bueno, no sé, ¿verdad? Pero no, yo tampoco querría saber detalles, pero sí podemos detallar como los momentos antes de su encuentro, o sea, cómo llegaron hasta ahí, que se organizaron, planearon una cena o fue algo improvisado, qué estaban haciendo antes. Entonces, como explorar qué hizo cada uno distinto. Bueno, pues yo como que me puse en modo romántico y entonces el otro, o sea, como identificar desde los esfuerzos individuales hasta lo que pasó antes, si fue algo planeado, si fue algo espontáneo, porque acuérdense que una de las cosas que podemos encontrar son fórmulas. Entonces, quizá en el explorar podríamos identificar algún patrón de solución que siguieron para llegar hasta ese buen momento. Y aquí hay otra cosa que me gustaría como enfatizar, y es que ellos mencionan, pues nos fue muy bien hasta ayer, y entonces cuentan lo bueno, es como algo positivo, ¿no? Que se siguen como pues, lo que hubo de bonito. Pero cuando mencionan que hubo como hasta ayer, entonces uno si vamos a explorar o vamos a dedicar una buena parte de la sesión a explorar esas buenas, como si fueron 15 días, esos 12 días que fueron positivos, y entonces ellos están introduciendo también, hay que validar en el discurso, que hubo una situación difícil, y ahí donde corté ellos empezaban a hablar sobre lo que había sucedido, que era como un problema con uno de los hijos. Pero el preámbulo de haber nosotros explorado, dado lugar y dado como fuerza a la parte que fue bien y a los procedimientos que hicieron exitosamente como para resolver o hacer cosas como en pareja, quizá nos introduzca para, oigan, y con esto que está pasando con su hijo, después de esta semana que tuvieron como de encuentros o de como una relación más positiva, ¿cómo creen que los dispone a afrontar el reto? ¿No? Y entonces retomando esto que ya contaron, que estuvo como súper bien, o el manejo que tuvieron en 13 días, entonces eso cómo los dispone o qué herramienta les da o qué sensación mantienen para resolver esto que se presentó ahora. Y damos lugar a eso que todavía sigue haciendo falta, porque evidentemente no va a ser toda la sesión como abordar la mejoría, sino que también tendremos que identificar áreas de oportunidad para seguir encontrando o agregando procedimientos y profundizando en el bienestar que veíamos de todas las áreas. Es decir, en pareja vamos avanzando, pero entonces aparece algo ahora en la familia, que es otra área en la que hay que llevar también esos efectos. Entonces, ¿cómo los de aquí los logramos como pasar o contagiar a la otra área de vida? ¿Va? No sé si aquí tengan alguna otra pregunta o intervención. Ok, muy bien. Bueno, y entonces, Emanuel, había una práctica para hacer como un ejercicio en parejas con una pregunta que ya tenían, creo que en una práctica previa. ¿Sí es así? Sí, si quieres que la realicemos. Sí, porfa, porque después quiero que retomemos algo de esa práctica más adelante. Muy bien. Podría, bueno, déjame enterarme si está Fer por ahí que nos apoye a hacer los grupos. Hola Fer, ¿andas por ahí? Tierra llamando a Fer. Mientras les voy explicando ahorita que nos conteste Fer. Miren, de lo que se trata es lo siguiente.
Es un ejercicio que viene en su manual, en la página 173, para los que lo tengan, puedan, o sea, los que lo tengan a la mano puedan ver de lo que se trata. La idea es que hagamos un juego de roles. Asignamos el terapeuta y el consultante y trabajamos sobre una meta, que la que yo propongo es la meta que ustedes se propusieron implícita o explícitamente al entrar en este diplomado, que es ser un terapeuta o ser una terapeuta más eficiente, más eficaz. Y entonces, basado en esa meta, lo que van a hacer es como si iniciaran una sesión subsecuente, hacer las preguntas de mejoría. ¿Qué ha ido mejor con el consultante de acuerdo a esa meta que se propuso de ser un terapeuta eficiente y eficaz? Más eficiente y más eficaz. Y en el manual, en la página 173, hay un formato, una tablita de 3 columnas para ir organizando la información para la persona que tenga el rol de terapeuta. Entonces, en esas 3 sesiones, en esas 3 columnas, van anotando lo que les va contestando el consultante. Una columna es de las mejorías, ustedes hacen una lista de todas las mejorías. La otra columna, una segunda columna, es los efectos positivos que han tenido esas mejorías en todas las áreas de su vida. Y una tercera columna es la columna de las fórmulas o las claves. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró esas mejorías? Entonces, ¿tienen alguna duda acerca de eso? Yo, Gaby. Sí. Por ejemplo, entonces, la persona que me toque, yo voy a darlo en mi tabla, lo de esa persona, ¿no? Va a ser la que yo voy a interrogar y ella va a apuntar lo mío. Sí, sí, sí. No es de manera individual, o sea, sino que más bien vamos a escribir juego de lo roles que escuchamos donde de uno. Ajá. Un juego de roles en donde tú eres primero terapeuta y después eres consultante. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Está claro? Bueno, voy a dar por hecho de que está claro. Y voy a volver a preguntarle si está Fer por ahí. Que veo que Fer es nuestra anfitriona. Profe, estoy checando el manual, pero a mí me llega hasta la 89. Lo descargué, pero... ¿A la página 89? Ajá, hasta ahí me llegó a mí. Pues te hacen falta páginas porque es hasta la 234. Pues hasta ahí me llega, le digo que lo estoy checando todos. Qué raro. Ya ve por qué no digo y luego me empieza a chotear, ya ve, a hacer carrilla, le digo, ¿no? Te mandaron un cachito de diplomada. Me va a mandar a terapia usted. Ahorita te lo vuelvo a mandar. No sé en qué consiste el error. Está raro el error. Sí, sí, aquí estoy esperando y no. Pero lo que pueden hacer es 3 columnas. En una hoja hagan 3 columnas. La primera columna, mejorías. La segunda columna, efectos positivos. Mira, ya nos está mostrando. Mira, lo tienes ya impreso y toda la cosa. Muy bien. Ese era mi objetivo, pero no alcancé a imprimirlo. ¿Qué página es, Gaby? Porque ya te Hubiera tenido las 83 páginas impresas. ¿Cuál? Ok. 173. 173. 73. Ajá. Gracias.
Los que no lo tengan, pues pueden hacer esas 3 columnas a mano. Ya, sí, Fer, ya está Fer aquí, ya me... Mejorías, efectos positivos y qué más, yo no tengo el manual. ¿Y cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? Sería una tercera columna. Gracias. Sí. Entonces, Fer nos va a apoyar, ya vi que ya está por aquí. Fer nos va a apoyar en hacer grupos. Yo creo que va a quedar un grupo de 2 personas y un grupo de 3. En el grupo de 3, pues, va a incluirse el observador, o pueden tomar la decisión de tener 2 terapeutas que se apoyen alternando preguntas, como ustedes quieran. Entonces, Fer nos va a apoyar en hacer 2 y 3. Si estoy bien en las cuentas, creo que sí, así será. Sí, creo que sí. ¿Sí, verdad?